Que el amor y la paz de Cristo sea en vuestros corazones. Hermanos, en este momento vengo a tocar un tema muy importante porque se está viviendo mucha confusión en el pueblo de Cristo. Y la confusión está de parte de los ministerios, de parte de los ministros que se confunden. Sinceramente no sé por qué se confunden, pero asimismo trataré de hacer una serie de estudios para regalar un poquito más de sustancia bíblica y un poquito más de visión para cada uno de ellos que no entienden que estamos bajo un nuevo pacto y que el viejo pacto ahí está, pero son promesas para el pueblo de Israel, no para su iglesia. Asimismo, vamos a la palabra de Jesucristo. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, de verso 6 al verso 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, para ponernos a explicar un poquito mejor, la palabra anatema significa maldito de Dios o maldecido por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que Dios añada bendición a su palabra. Padre Celestial, toma el control de esto. Sé que tú tienes el control de todas las cosas, de todo lo que se hace, que sea honra y gloria solamente para ti, oh Jesucristo. Padre Celestial, lleva luz y entendimiento a cada uno que escuche estos estudios, para que salga de esas tinieblas, para que se vengan hacia la luz que eres tú, Padre. Como dice tu palabra en Hebreos, tú eras la sustancia que venía, que era más profunda. Asimismo, hago inicio al estudio que he catalogado con el nombre La Ley o la Gracia. Pueblo de Cristo, este tema es de mucha importancia, y asimismo el que no crea en la verdad vaya con su doctrina de mentiras, porque si eres judío, amén, te creo que estés cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que estaban en la ley. Pero si estás creyendo mal, no te culpo, porque la Biblia dice muy claro: por no creer en la verdad, Él mismo permite que venga espíritu de mentira para que crean en ella. Asimismo, esa tragedia de esa iglesia en Galacia, en las obras de la ley, no son los sacrificios de animales en el fin de la ley, es Cristo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. De lo que Pablo consideraba basura, la iglesia de Cristo no es Israel. Analizando algunos pasajes sobre las estrellas del cielo y del buen olivo, no es Israel, sino Jesucristo. Los cristianos guardamos los mandamientos de Cristo, pero no la ley. La ley jamás fue dada a los cristianos. La ley grabada en tablas de piedra es un ministerio de muerte y condenación. Jeremías 31:34. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Estamos hablando de lo que está hablando Gálatas. Gálatas es muy claro. El apóstol Pablo está sucediendo en ese momento que los Gálatas están siendo perturbados, pero están siendo perturbados desde adentro. Ese es el problema que está ocurriendo ahora, que la doctrina de Jesucristo está siendo perturbada desde adentro. Vamos a tomar un poquito más de estudio. Asimismo, ya empezando en el estudio bíblico, vamos a descubrir que los mismos anatemas que en el siglo I destrozaron casi totalmente la iglesia de la religión de Galacia con el falso evangelio, son los mismos que hoy en día están destrozando y dividiendo la iglesia de Cristo, que no están cimentadas
en una fe firme para que sigan un falso evangelio. ¿Quiénes eran esos anatemas? Son los llamados judaizantes, los cuales decían y dicen creer en Jesucristo, pero han pervertido su evangelio. Han dividido a iglesias cristianas y han caído a la apostasía, estando por tanto bajo maldición de Dios. Cuidado, ellos no rechazan a Jesús como Mesías. Al contrario, ellos dicen creer en Jesucristo, el cual llaman todas estas formas, Yeshua, Yoshua, creyendo esas personas que Jesús tuvo todos esos nombres diferentes. Encima, esos anatemas engañadores salen con un cuento falso y muy pervertido. Dicen que Jesús o Jesucristo son nombres falsos o incluso satánicos, ignorando así estas personas, anatemas, que son simplemente transliteraciones al español del nombre griego Leusos, pues así es como transcribían los apóstoles cuando redactaron el Nuevo Testamento de idioma griego, no en hebreo, para que esto se entienda mejor. Diré un ejemplo. La transliteración en inglés de Pedro, pero Peter y Pedro se refieren a la misma persona. De igual manera Jesús, Yeshua o Yeshua se refiere a la misma persona, pero cuando estas personas quieren pervertir más el evangelio en modernas predicaciones o falsos cristianos, esta mentira de los nombrecitos hebreos es lo primero que le meten en la cabeza a muchas personas que no leen la Biblia, para así ya preparar el terreno y meternos en el asunto de la ley, de la Torá, haciéndolos creer entonces en el falso evangelio que está bajo anatema de Dios, engañándolos y engañándolas con la espantosa mentira de que los cristianos tenemos que dejarnos de llamarnos cristianos y que debemos estar bajo la ley y guardarla para salvarlos, ya que ellos enseñan bien claro que si usted no guarda la ley no se salva. Entonces, si usted rechaza ese falso evangelio de esos anatemas judaizantes enviados por parte de la mentira acusadora, farsantes, y usted es cristiano y no deja de guardar y no guarda el Shabbat, que es lo más debatible de ellos, o son seguidores del Mesías, si no son anti-Torá, un enemigo de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para hacerme entender. Si yo no sigo la ley, soy maldito por Dios. Eso es lo que ellos dicen. Si yo no sigo la ley, no soy salvo. Si yo no cumplo los mandamientos y preceptos y todo lo que me dejó establecido Dios para el pueblo de Israel, yo no me salvo. En otras palabras, hacen vana la cruz de Jesucristo, el sacrificio de la cruz. Y yo no sé a dónde se sacaron ellos, se inventaron ellos, entonces con qué necesidad vino a morir Jesucristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Eso lo dice muy claro Romanos 16, 17, versículo 18 en adelante. Amigos, ese es un falso evangelio. Judaizantes que se infiltraron en las iglesias de Galacia en el siglo I, y ese mismo falso evangelio que se ha infiltrado en la cristiandad y que ha engañado totalmente a personas que una vez aparentemente parecían cristianos o cristianas, pero realmente no lo eran. Para comprender mucho mejor lo que hoy quiero darles a entender, sucediendo los nuevos anatemas o malditos judaizantes, eso significa anatema, malditos, debemos conocer bien lo que sucedió en la iglesia de Galacia en esa época. Los apóstoles, y para ellos era fundamental que tengamos un correcto entendimiento de las epístolas de Pablo a los Gálatas, la tragedia de la iglesia de Galacia. ¿Qué ocurrió en la iglesia de esa religión en Galacia? El propósito de este apartado no es hacer un estudio completo y extenso de la epístola de los Gálatas, sino hacer un resumen breve de lo que realmente ocurrió en esa iglesia. Pablo quedó asombrado de que tanta rapidez los cristianos de Galacia se alejaron de la gracia o la misericordia de Dios para seguir el evangelio diferente. Es decir, estos cristianos habían sido engañados y habían caído de la gracia. En el versículo de Gálatas
1, versículo 6, ahí está muy claro lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Esos cristianos estaban siendo perturbados por la predicación de ciertos individuos que decían creer en Jesucristo, pero que predicaban un mensaje de salvación falso y diferente al predicado por el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, que quede claro, y el resto de los apóstoles. Eso más adelante lo vamos a sustentar con palabra. El resto de los apóstoles también estaban con la doctrina de salvación por gracia, no por ley. Comprendan el resto de los apóstoles. Punto 3. La maldición de Dios está sobre estos falsos maestros judaizantes. Ojo, puede leer el versículo 8 y 9, que ahí está muy claro. Estaba declarando que son malditos. Es Dios quien los maldice. No crean que es uno como hombre que está maldiciendo. Es Dios que ya los maldijo porque están pervirtiendo el evangelio. Estos falsos maestros judaizantes rechazan, pero por completo, porque aquí no es si es poco o no. Lo rechazan. Son enemigos de la doctrina de la gracia. Es una doctrina satánica, completamente satánica. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo estableció. Por eso en Juan 3:16, Él vino a morir por los que se habían perdido. Él vino a morir por los que no tenían salvación. Entonces, si yo estudio bien ese versículo de Juan 3:16, me doy cuenta en la gran mentira y el gran error de muchos cristianos que están cayendo bajo la gracia y están cometiendo un pecado de apostasía, porque apostasía significa salirse del fundamento. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta en qué estamos.